detrás de un misterio tan persistente como el Triángulo de las Bermudas? Ese rincón del Atlántico donde desaparecen barcos y aviones, dejando solo preguntas y teorías. Puede que hayas escuchado de monstruos marinos o incluso de abducciones alienígenas. Pero, ¿qué hay realmente detrás de estos fenómenos? Para algunos, el Triángulo de las Bermudas es solo una coincidencia geográfica. Para otros, es un portal a algo mucho más profundo, o quizás a otro tiempo o dimensión. Imagínate por un momento que estamos hablando cara a cara sobre este tema. Piensa en todos los relatos de embarcaciones que simplemente se desvanecen en el océano sin dejar rastro, de pilotos que desaparecen en medio de vuelos de rutina. Hoy exploraremos estos enigmas desde una nueva perspectiva, sumergiéndonos en teorías tanto científicas como no tan convencionales. Acompáñame en este viaje y prepárate, porque lo que vamos a descubrir hoy va más allá de lo que imaginas. ¿Y si realmente hay algo allí que no queremos ver, o algo que nos observa desde las profundidades? Para comprender el misterio del Triángulo de las Bermudas, primero debemos sumergirnos en sus orígenes y entender cómo se convirtió en uno de los enigmas más famosos del mundo. Esta área forma un triángulo imaginario entre Miami, las Bermudas y Puerto Rico. Desde el siglo XV, cuando Cristóbal Colón hizo su primera travesía hacia el Nuevo Mundo, ya se hablaba de fenómenos extraños en esa región. En su diario, Colón describió luces misteriosas que aparecían y desaparecían en el horizonte y una extraña falla en su brújula, como si alguna fuerza desconocida la desviara de su curso. Sin embargo, las desapariciones en esta zona no se limitan solo a los tiempos antiguos. Durante el siglo XX, cuando los medios comenzaron a cubrir estos sucesos, la fama del Triángulo de las Bermudas se disparó. A día de hoy, siguen registrándose desapariciones y sucesos inexplicables. Barcos como el Witchcraft, que desapareció en 1967 sin dejar rastro, o el famoso vuelo 19 de la Marina estadounidense en 1945, que perdió contacto en medio de un día despejado, han alimentado la leyenda de este lugar. Estos casos nos hacen preguntarnos si estamos ante simples coincidencias, o algo mucho más profundo y perturbador. Vamos a explorar algunas de las desapariciones más enigmáticas de esta región, y después, a sumergirnos en las teorías que han intentado dar sentido a estos sucesos. La historia del Witchcraft comienza en la noche del 22 de diciembre de 1967. Era un pequeño barco de cabina, manejado por dos hombres que decidieron salir de la Marina de Miami para disfrutar del panorama nocturno de la ciudad. Pero apenas unos minutos después de zarpar, algo extraño sucedió. Los hombres llamaron a la guardia costera para reportar que su embarcación había sufrido una colisión y necesitaban ayuda para volver. Sin embargo, no dieron una señal de socorro como un SOS, lo cual indicaba que el daño no era grave. El barco de rescate tardó solo 19 minutos en llegar, pero cuando lo hizo, el Witchcraft ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro. Ni un trozo de madera, ni señales de naufragio, ni siquiera burbujas en la superficie. Simplemente, se había desvanecido en el Atlántico. Este evento alimentó la teoría de que hay algo en el Triángulo de las Bermudas que afecta a las embarcaciones de maneras misteriosas y potencialmente peligrosas. Pero ¿qué podría haber causado su desaparición? ¿Una tormenta repentina? ¿Una corriente invisible? ¿O tal vez algo más oscuro y desconocido? El caso del vuelo 19 es uno de los más impactantes de esta región. Era el 5 de diciembre de 1945, cuando 5 aviones torpederos de la Marina estadounidense, bajo el mando del experimentado teniente Charles Taylor, despegaron de su base en Fort Lauderdale para un vuelo de entrenamiento de rutina. Sin embargo, al poco tiempo, algo comenzó a fallar. La comunicación del teniente con la base se tornó confusa. Sus brújulas comenzaron a fallar, y el clima, inicialmente despejado, comenzó a tornarse hostil. Las últimas palabras del teniente Taylor fueron: «Estamos entrando en aguas blancas, nada parece correcto». Tras perder contacto, la Marina envió un avión de rescate que también desapareció. Ni los aviones, ni sus tripulaciones, ni siquiera los restos del avión de rescate fueron encontrados. Este suceso planteó más preguntas que respuestas, convirtiéndose en un símbolo del misterio del Triángulo de las Bermudas
y alimentando todo tipo de teorías sobre la existencia de algún tipo de anomalía en esta región. ¿Fue solo una cadena de errores humanos y fallas mecánicas? ¿O acaso algún fenómeno desconocido los llevó a un destino incierto? Para muchos, el Triángulo de las Bermudas no es un lugar sobrenatural, sino una coincidencia geográfica donde el número de desapariciones está directamente relacionado con el alto tráfico de barcos y aviones. Pero hay más. La teoría de las erupciones de gas metano. Algunos científicos han sugerido que grandes cantidades de gas metano atrapado bajo el fondo marino pueden provocar erupciones y crear burbujas gigantes que reducen la densidad del agua, lo que haría que los barcos pierdan flotabilidad y se hundan rápidamente. Esta teoría cobra fuerza con el descubrimiento de grandes cráteres en el fondo del océano, los cuales parecen haber sido causados por explosiones de gas, ondas gigantes o olas monstruosas. Según estudios recientes, el Triángulo de las Bermudas es propenso a formar enormes olas, causadas por la convergencia de tormentas desde diferentes direcciones. Estas olas, que pueden superar los 30 metros, serían capaces de engullir embarcaciones enteras en cuestión de segundos. Anomalías en el campo magnético. Otro factor intrigante es que el Triángulo de las Bermudas se encuentra cerca de la anomalía del Atlántico Sur, un punto donde el campo magnético de la Tierra es inusualmente débil. Esto podría afectar la navegación y los instrumentos, causando que aviones y barcos pierdan el rumbo y se adentren en aguas peligrosas. Si bien las teorías anteriores son plausibles, algunos investigadores creen que el Triángulo de las Bermudas podría albergar algo mucho más extraordinario. Portales dimensionales. Hay quienes sostienen que el triángulo podría ser un punto de encuentro entre dimensiones. Según esta teoría, cuando las condiciones son propicias, el área podría actuar como una puerta hacia otra dimensión o época, llevando consigo a quienes se encuentran en ella. La teoría de las burbujas de tiempo. Otra hipótesis fascinante sugiere que el triángulo podría ser un vórtice temporal, donde el tiempo y el espacio se distorsionan. De acuerdo con esta idea, los barcos y aviones podrían estar atrapados en un bucle temporal, navegando eternamente en el pasado sin posibilidad de regresar al presente. Tecnología alienígena o submarina. Existen personas que creen que, si bien el Triángulo de las Bermudas no es en sí mismo una base alienígena, podría ser un punto estratégico donde estas entidades realizan investigaciones o donde se encuentran antiguas tecnologías submarinas que alteran la energía y el magnetismo de la región. En los últimos años, el misterio del Triángulo de las Bermudas ha capturado nuevamente la atención de científicos y documentalistas, quienes se han sumergido en el análisis de los fenómenos magnéticos y las formaciones geológicas de esta área. Uno de los documentales más reveladores sobre el tema, producido por National Geographic, explora el concepto de las llamadas ondas monstruosas, o olas rebeldes, una teoría que sugiere que esta región, debido a su ubicación y a la confluencia de corrientes oceánicas, es particularmente propensa a formar olas gigantescas capaces de destruir embarcaciones de gran tamaño en cuestión de segundos. También, algunos documentales han explorado la teoría de que el Triángulo de las Bermudas podría ser una zona de microclima extremo, debido a la constante formación de nubes hexagonales sobre esta área. Estas nubes serían capaces de generar vientos extremadamente fuertes y corrientes de aire descendentes, que según investigadores de la Universidad Estatal de Colorado, podrían alcanzar velocidades de hasta 270 kilómetros por hora, creando condiciones tan violentas que los barcos y aviones quedarían atrapados en ellas sin ninguna posibilidad de escape. Esta visión moderna añade un toque de realismo al misterio, mostrando cómo los avances en la tecnología climática pueden ayudarnos a entender por qué ocurren estos fenómenos. Pero, ¿es suficiente para explicar todas las desapariciones? ¿O hay algo que la ciencia aún no logra descifrar? Históricamente, la idea de lugares prohibidos o peligrosos en el océano no es nueva. Desde la época de los antiguos navegantes fenicios, quienes trazaban mapas del Mediterráneo y las costas atlánticas, existían relatos de áreas inhóspitas y malditas en el mar. Muchos de estos relatos indicaban que ciertas zonas eran hogar de criaturas marinas gigantes, o que las aguas parecían cambiar de comportamiento,
volviéndose impredecibles y peligrosas. Estas historias se relacionan sorprendentemente bien con las leyendas del Triángulo de las Bermudas, lo que nos hace pensar que este tipo de fenómenos siempre han sido parte de la percepción humana sobre lo desconocido en el mar. Incluso en la época de los grandes descubrimientos marítimos, las expediciones españolas que buscaban las riquezas de América solían evitar ciertas áreas del Caribe debido a que marineros reportaban que sus brújulas se volvían locas y los barcos parecían perderse en densas nieblas que surgían de la nada. Estos fenómenos, similares a los reportes en el Triángulo de las Bermudas, podrían haber sido parte de los eventos que inspiraron su misticismo, con relatos de marineros de diferentes culturas contribuyendo a la imagen de un mar indómito y misterioso. ¿Qué pasaría si el Triángulo de las Bermudas, más que una zona de riesgo, fuera una especie de campo de pruebas natural para el futuro de la tecnología? Imagínate esto: una región donde los fenómenos geofísicos extremos como las tormentas magnéticas, las anomalías de gas metano y las olas gigantes ofrecen información para el desarrollo de tecnologías de navegación avanzada. Estas condiciones únicas podrían servir para diseñar nuevas formas de transporte marítimo y aéreo, capaces de soportar las fuerzas más intensas de la naturaleza. Especulando aún más, algunos científicos e investigadores en el campo de la física teórica han sugerido que el Triángulo de las Bermudas podría ser un lugar donde la Tierra tenga ventanas cuánticas, portales que conectan con otros tiempos o incluso con universos paralelos. Aunque esta idea aún pertenece al terreno de la ficción científica, algunos físicos afirman que es posible que, en el futuro, tengamos la capacidad de crear o identificar portales dimensionales que sirvan como atalayos en el espacio y el tiempo. Si llegara a confirmarse esta teoría, los desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas bien podrían haberse aventurado, sin querer, a otro tiempo o dimensión, abriendo así la posibilidad de viajes multidimensionales como parte del futuro de la humanidad. Lo que muchos no saben es que hay leyendas de otras culturas que presentan inquietantes similitudes con las del Triángulo de las Bermudas. Por ejemplo, en el folclore japonés existe la leyenda de la Bahía del Diablo, o el Mar del Dragón, una zona en el Océano Pacífico conocida por tener el mismo tipo de desapariciones inexplicables que en el Triángulo de las Bermudas. Al igual que el Mar del Dragón ha sido evitado por generaciones de marineros debido a las historias de barcos perdidos y apariciones de criaturas marinas gigantescas. Algunos investigadores creen que, al igual que en el Triángulo de las Bermudas, el Mar del Dragón está ubicado sobre una zona de actividad volcánica submarina que podría explicar algunos de los fenómenos extraños. Curiosamente, también existen leyendas africanas sobre el Cinturón de Serpientes, una región del Atlántico Sur en la que los marineros antiguos temían navegar. Según las historias, las brújulas se comportaban de forma errática y barcos enteros desaparecían en medio de nieblas espesas. Estas historias, recopiladas en relatos orales de la cultura yoruba, son una prueba de cómo el océano ha sido siempre un lugar de temor y reverencia para la humanidad, con cada cultura aportando su propio misterio al gran azul profundo. El misterio del Triángulo de las Bermudas no ha pasado desapercibido para la cultura pop. Desde películas como Piratas del Caribe, donde la trama nos lleva a una zona del océano inspirada en el Triángulo de las Bermudas, hasta videojuegos como Assassin's Creed, que exploran la mitología y las conspiraciones alrededor de este lugar, el Triángulo ha inspirado a creadores en todo el mundo. Series de ciencia ficción y programas de televisión han presentado episodios donde personajes viajan a otras dimensiones o quedan atrapados en un bucle temporal dentro del Triángulo, lo cual mantiene la leyenda viva para nuevas generaciones. Además, el tema del Triángulo de las Bermudas se ha integrado en la moda actual de series documentales de misterio, con títulos en plataformas de streaming que investigan desapariciones, avistamientos de ovnis y teorías de conspiración, creando una conexión entre la fascinación por lo desconocido y el misterio moderno. Esto demuestra que, incluso en la era digital, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo una fuente inagotable de inspiración y curiosidad. Es probable que muchos se pregunten, ¿no se trata simplemente de superstición o exageración? Pues bien, aunque esta idea es válida, lo cierto es que los registros históricos y las investigaciones modernas
han mostrado una cantidad inusual de eventos inexplicables en esta área. Sí, hay una gran probabilidad de que factores naturales expliquen algunos incidentes. Pero entonces, ¿por qué no ocurre lo mismo en otras áreas de tráfico denso, como el Mediterráneo? Y para aquellos que creen en fenómenos paranormales, la pregunta es, si hay algo allá afuera, ¿por qué no se manifiesta de manera más evidente? A lo largo del tiempo, estas dudas han alimentado debates entre escépticos y creyentes, pero es precisamente esta mezcla de datos concretos y eventos inexplicables lo que hace del Triángulo de las Bermudas un tema tan apasionante. Así que cuéntanos, ¿qué piensas tú? ¿Es solo una acumulación de coincidencias y fenómenos naturales? ¿O hay algo en el Triángulo de las Bermudas que desafía nuestra comprensión? No olvides dejar tu opinión y suscribirte si quieres seguir explorando los grandes misterios del mundo con nosotros. Después de explorar estos misterios y teorías, nos queda la pregunta: ¿estamos realmente ante un fenómeno inexplicable? ¿O simplemente ante una serie de coincidencias? Sea como sea, el Triángulo de las Bermudas continúa siendo un enigma que atrae y fascina, y mientras más investigamos, más preguntas surgen. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que el Triángulo de las Bermudas es un lugar maldito, un portal hacia otros mundos, o simplemente una coincidencia? Déjanos tus comentarios y comparte tu teoría favorita. Quizás juntos podamos descifrar este misterio, o al menos acercarnos un poco más a la verdad. Recuerda suscribirte, dejar tu like y compartir este video si quieres seguir explorando los misterios más oscuros y fascinantes de nuestro planeta. Nos vemos en el próximo enigma.